Juan Carlos y yo trabajamos en el Centro de Investigación Básica en Psicología. El Centro de Investigación Básica en Psicología está situado dentro de la Facultad de Psicología, pero integra investigadores que trabajan en el estudio de los procesos cognitivos básicos, ¿sí?, que provienen de varios lugares o de varios servicios. Entonces, ahí ya vemos psicólogos, pero hay también hay biólogos, hay bioquímicos, hay ingenieros, lingüistas, ¿sí? Por lo tanto, sí es un ámbito interdisciplinario que lo que busca es investigar sobre lo que son los procesos cognitivos básicos, ¿sí? Y una cosa que también les quería comentar es que todos nosotros fuimos formados o tradicionalmente somos lo que se dice como bichos de laboratorio, ¿no? Nosotros, nuestros modelos o la manera en que entendemos cómo funcionan las cosas, básicamente las aprendimos en diseños experimentales que corren para un número pequeño y controlado, ya sea de niños, adultos, a nivel clínico también, pero es la primera, vamos a decir que a partir del 2013, que estamos haciendo como un movimiento en el cual nos estamos acercando a la educación. Y eso tiene que ver con cosas que Juan Carlos les mencionó, que es el hecho de empezar a participar, es como un hito en nuestra formación, de estas escuelas latinoamericanas de neurociencia y educación. Lo que pasó es que este movimiento no es solo, o no está pasando solamente en Uruguay, sino que es a nivel mundial, en el cual se está intentando establecer puentes entre educación y neurociencia, porque pasa que muchas veces nuestros modelos que funcionan muy bien dentro del laboratorio y en cosas controladas, pequeñas, cuando se llevan a la educación no funcionan tanto o no dan las respuestas que nosotros creíamos que podían dar, y a la vez, porque desde la educación y desde la investigación en educación, se pueden probar estos modelos y darnos feedback para que nosotros en el laboratorio nuevamente podamos ir probando pequeñas cosas. Entonces, hay todo un esfuerzo que es a nivel mundial en el cual nosotros nos sumamos, que es justamente en ir creando estos puentes entre neurociencia cognitiva y educación, ¿sí? Entonces, les quería como contar eso para darle. Yo lo que les voy a hablar tiene que ver sobre una de las líneas de investigación que llevamos en el Centro de Investigación Básica en Psicología y también en CISEA, que es un centro interdisciplinario que se formó el año pasado para la Comisión de Enseñanza y el Aprendizaje, del cual también participamos varios servicios. Quienes propusieron el Centro de Facultad de Ciencias, Psicología e Ingeniería, pero se están sumando también otros servicios universitarios, y es un centro que justamente tiene como objetivo el empezar a aportar en esta línea de trabajo que ya les mencioné. Esta es una de las líneas que tenemos en el Centro de Investigación Básica, y lo que les voy a contar, en realidad voy a recorrer en la charla más o menos esos puntos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de contexto socioeconómico? ¿Sí? ¿Cuáles son las variables que se contemplan al hablar de contexto? ¿Cuáles son los mediadores dentro de contexto socioeconómico y principalmente contexto socioeconómico vulnerable que impactan más en desarrollo cognitivo? ¿Qué estructuras se ven afectadas por el contexto? ¿Qué funciones cognitivas? O sea, vamos a ver la parte de correlato neuronal y qué funciones cognitivas o qué procesos cognitivos se ven más afectados por el contexto socioeconómico, y bueno, ejemplos de las cosas que nosotros ahora estamos haciendo para justamente investigar y ver qué posibilidades tenemos de intervenir, ¿sí?, y de alguna manera dar solución a estas cosas que probablemente ustedes en la práctica educativa lo intuyan o ya tengan experiencias propias, capaz que no de datos contrastados, pero sí que diariamente pueden ir viendo de cómo impacta el contexto socioeconómico en el desarrollo cognitivo. Entonces, básicamente vamos a hablar de contexto socioeconómico a través de ciertos mediadores que después me voy a detener a explicar qué es cada uno de ellos, como tienen que ver con factores prenatales, o sea, durante el embarazo,
cuidados parentales, estimulación cognitiva u otros factores, modula, ¿sí?, media el desarrollo cerebral. Y por lo tanto, los procesos cognitivos dependientes de esas estructuras, ¿sí? Y esto van a ver que es un ciclo donde hay flechas, ¿sí?, que a través de esos mediadores van impactando el desarrollo cerebral y por lo tanto en la cognición, desempeño académico y salud mental, pero que nuevamente ese resultado va a afectar el contexto socioeconómico. Es un ciclo en el cual nosotros podemos ver que en el caso, por ejemplo, de situación de pobreza, es un ciclo que se retroalimenta y se repite. Entonces, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de contexto socioeconómico? ¿Sí? Es la posición que ocupa un individuo dentro de una estructura social, ¿sí? Eso vendría a ser como la definición. Y el tema es, bueno, ¿y cómo lo medimos? ¿Cómo nosotros podemos saber o determinar que una persona o un individuo depende a cierto contexto socioeconómico o a otro? ¿Sí? Entonces, para ello hay una serie de instrumentos que toman variables y se construye un índice, ¿sí?, que nos habla sobre ese contexto. Las variables, ¿sí?, dependen de los instrumentos que nosotros utilizamos. A modo de ejemplo acá les traje un instrumento que fue creado por el Centro de Investigaciones Económicas y publicado en el 2011, en el cual nosotros adaptamos ese instrumento para utilizar en las investigaciones. Por ejemplo, una de las variables que más pesa en este índice de contexto es el ingreso per cápita que tiene un hogar, ¿sí? Es, bueno, ¿cuántos perciben ingresos? ¿Cuántos mayores, por ejemplo, de 14 años perciben ingresos? ¿Sí? A veces se maneja el monto, pero a veces solo por el hecho de que perciban ingresos frecuentes, ya se contempla y con eso se construye este índice. ¿Cuántas personas viven en ese hogar y cuántos menores de edad viven en ese hogar? ¿Sí? Y ahí se construye, por ejemplo, una variable que indica el contexto. La atención de salud del principal proveedor, ¿sí? Si tiene un servicio de salud o acude a un servicio de salud pública, o si tiene mutualista o salud privada, también son indicadores del contexto socioeconómico. El nivel educativo, ¿sí?, qué nivel alcanzó a nivel de educación, si tiene o no servicio doméstico en el hogar, automóvil, bienes de consumo, cantidad de baños, por ejemplo, que está en la vivienda. Todas esas cosas uno, a través de un instrumento que es una encuesta, ¿sí?, las va tomando, y a partir de eso es que se construye un índice en el cual después nosotros podemos saber o determinar, y ahí hay criterios que tienen que ver con toma de decisiones de, bueno, pertenece a un nivel socioeconómico bajo, medio, alto, o a un quintil de población, ¿sí? Si lo dividimos, bueno, los quintiles más bajos, podríamos decir, son quintil 1 y 2, los más altos, 4 y 5. ¿Cuáles son los mediadores? ¿No? Esto que decimos, bueno, existe un contexto socioeconómico, pero no necesariamente el hecho de pertenecer a un contexto socioeconómico bajo o alto va a impactar directamente sobre el desarrollo cerebral o el desarrollo cognitivo, sino que esto va a estar mediado por otras variables, como por ejemplo, factores prenatales, ¿sí? ¿Qué control de embarazo se tuvo? Si hubieron infecciones o no durante el embarazo, si existe abuso de sustancias. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces el contexto socioeconómico más vulnerable está más expuesto a factores prenatales adversos para el desarrollo fetal que el contexto socioeconómico más alto. Por lo tanto, eso es un mediador. Ahora, puede haber personas en contexto socioeconómico que no haya pasado por esto y por lo tanto el desarrollo no tendría por qué verse afectado. Cuidados parentales, estilos parentales, estrés durante esa relación parental, ¿sí?, y la nutrición. Si bien, como decía Felipe, esto no está
comprobado al 100% que afecta el desarrollo cognitivo, son factores que a nivel multicausal parece que sí estarían afectando el desarrollo cerebral y por lo tanto el desarrollo cognitivo. Estimulación cognitiva, y este es muy importante porque después vamos a ver que cuando se realiza un análisis factorial, la estimulación cognitiva en el hogar es uno de los factores que correlaciona más después con el desarrollo cognitivo. ¿Esto qué tiene que ver? Cantidad de libros, horas de diálogo que existen en el hogar, actividades lúdico-creativas, por ejemplo, el hecho de poder haber participado de actividades culturales, ir a un museo, ese tipo de cosas. Y después otros factores, acceso a servicios, el hecho de que exista una red social de contención, ¿sí? Son cosas que también parece que están mediando en este desarrollo. Entonces, ¿qué sabemos en relación a cómo impacta el contexto socioeconómico el desarrollo cerebral? Aquí hay un estudio de Hanson del 2013 que lo que muestra, en este estudio lo que se hizo fue un estudio de volumetría, ¿sí? Es ver qué cantidad de sustancia gris a través de una resonancia magnética y después estudio volumétrico tienen niños que van desde los 5 a los 37 meses y se hacían varios escáneres, creo que se hacían 7, ¿sí? Y van viendo cómo aumentaba la sustancia gris. Y lo que se ve es que si bien en un comienzo, ¿sí?, el volumen cerebral vinculado a sustancia gris es muy similar, a medida que se produce el desarrollo hacia los 37 meses, quienes, si ven, el verde es contexto sociocultural más alto, el medio, es como un rosadito, y el azul, el bajo, ¿sí? El desarrollo de esa sustancia gris, ¿sí?, a nivel de volumen es mayor en quienes pertenecen a un contexto socioeconómico alto y menor en aquellos que tienen un contexto socioeconómico más bajo. Otro estudio de Noble lo que ve es que las diferencias, a ver si voy a usar la regla, ¿sí? Aquí hay ingresos, ¿sí?, per cápita, es el ingreso familiar, ¿sí? Por lo tanto, acá es el ingreso familiar más bajo y acá es el más alto, ¿sí? Y esto tiene que ver con, a ver, ¿cómo lo explico sencillamente? Superficie cortical, ¿sí? Y lo que se ve es que hay una asociación logarítmica. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que al mismo incremento económico, ¿sí?, cuando estamos en los niveles más bajos de ingreso, ¿sí?, produce un cambio a nivel de superficie cortical mucho mayor que después que ya estamos en un nivel económico medio o alto. O sea, así es, de acá a acá crece más la superficie cortical, pero después alcanzada esa superficie, no importa si seguimos ganando, no es que vamos a tener mucha más superficie cortical, ¿sí? Por lo tanto, cuando estamos con un ingreso que es vulnerable, cambio en ingreso sí es decisivo para el aumento de superficie cortical. Más o menos, ¿sí? Y lo otro que se ve es que esto a nivel general se ve así, pero después hay áreas específicas, ¿sí?, que cuando controlamos por herencia genética, sexo, raza, ¿sí?, y otras cosas, hay ciertas estructuras que son las que más tienen asociación entre este ingreso familiar y la superficie de ciertas regiones. Y eso tiene que ver con el lóbulo frontal, ¿sí?, prefrontal, bolso lateral, la ínsula, el giro frontal inferior y la corteza frontal media. Y ahora después vamos a ver esas estructuras, qué correlato tienen desde el punto de vista cognitivo o qué tipo de funciones cognitivas ofrecen. Entonces, lo que se sabe, ¿sí?, a nivel de estudios, por ejemplo, vinculados a pobreza y desarrollo cognitivo, es que pareciera que existe una disminución en el consciente intelectual, ¿sí?, una mayor incidencia de trastornos de aprendizaje o retraso en la adquisición de ciertos aprendizajes
y disminución del presentismo escolar y de los años de escolarización. Abandonan antes, ¿sí?, la escolarización aquellos niños que provienen de contextos más vulnerables. Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Eso, ¿por qué? O se explica cómo. Y volvemos a esto de los mediadores. Bueno, sabemos que como afecta, ¿sí?, el contexto socioeconómico vulnerable, el desarrollo cognitivo, es multicausal, pero pareciera que no todos los factores afectan de la misma manera. Y los que son más claves tienen que ver con la estimulación cognitiva y con el estilo parental. ¿Sí? Hay algo como de ausencia, no voy a decir ausencia, pero sí, en los contextos socioeconómicos más vulnerables, ¿sí?, la estimulación cognitiva o el estilo parental pareciera que ser más deficitario y por lo tanto impactara más, o es el factor que más explica el hecho de que el desarrollo cerebral y el desarrollo cognitivo se ve afectado en eso. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros tomamos medidas, por ejemplo, de inteligencia, medidas de inteligencia, se sabe que muchos de los instrumentos no están preparados para justamente evaluar diferencias de contexto socioeconómico, porque están muy mediados por lo cultural, ¿sí? Entonces, hay pruebas de inteligencia, yo no sé si ustedes conocen, por ejemplo, la prueba de Weiss, hay subtest que claramente se ven afectados por el contexto socioeconómico, ¿sí? Hay un subtest que tiene que ver con información, por ejemplo, cuánto es la distancia de acá a Madrid o cuánto tiempo, bueno, que niños del contexto socioeconómico más vulnerable claramente ese sistema no va a poder responderlos y por lo tanto van a poder puntuar más bajo, pero en realidad es que el instrumento que estamos utilizando para poder evaluarlo no sería el adecuado. Por lo tanto, esto nos hace llevar a un cambio de paradigma, ¿sí? Decir, bueno, ¿qué estoy evaluando cuando evalúo inteligencia? Realmente no es inteligente, es el instrumento, ¿sí? Entonces hay todo un cuestionamiento sobre, bueno, desde dónde nos paramos nosotros al evaluar la incidencia del contexto socioeconómico en el desarrollo cognitivo y cerebral. Y la propuesta es que nos movamos a un paradigma que tiene que ver con las funciones ejecutivas. ¿Sí? Las funciones ejecutivas, si recuerdan la charla de Juan, cuando él hablaba de todos esos mecanismos que estaban involucrados, por ejemplo, en el aprendizaje de matemática, había una región que tenía que ver con el lóbulo prefrontal que hablaba de planificación, capacidad de ordenar y seleccionar la mejor estrategia para abordar un problema. Bueno, eso forma parte de lo que se llama funciones ejecutivas junto con otras cosas. La planificación, la inhibición de respuestas automáticas para poder dar una respuesta más adecuada, la flexibilidad cognitiva, la autorregulación emocional. Es una región, esta región prefrontal, que está muy conectada con estructuras que procesan las emociones y la motivación. Es una de las más conectadas actualmente y podríamos decir que el desarrollo de esas estructuras es algo casi específicamente humano, por lo menos somos el mamífero que tiene mayor desarrollo del lóbulo prefrontal, ¿sí? Y lo que se ve es que son menos dependientes del contexto sociocultural, o sea que si nosotros evaluáramos eso tendríamos una medida más pura de ver cuál es el efecto que tiene el contexto socioeconómico en el desarrollo cognitivo. Y por otro lado, parece que son las más afectadas por el desarrollo cognitivo. O sea, tenemos unas funciones, las más afectadas por el contexto socioeconómico. Entonces, como les decía, el control ejecutivo permite detectar y corregir errores, regular la conducta en función de necesidades, planificar y proyectar acciones, controlar conductas impulsivas en relación a consignas, metas, normas sociales, todo lo que tiene que ver con la inteligencia social, con la capacidad de poder leer un contexto social y
y funcionar mejor en él, ¿sí? El poder autorregular, el manejar la frustración frente a algo que no nos sale, el poder perseverar hasta lograrlo, ¿no? Ese tipo de cosas dependen de las funciones ejecutivas. Y esto es un poco para que vean cómo está conectado este circuito corticolímbico, en el cual la corteza dorsolateral prefrontal está a la vez conectada con corteza cingulada anterior, amígdala y hipocampo, que son todas estructuras fundamentales para la cognición y el aprendizaje, ¿sí? La amígdala, por ejemplo, involucrada en todos los aspectos del procesamiento emocional, de identificar emociones, de poder adecuar y regularnos a partir de eso, el hipocampo vinculado a aprendizaje y la corteza prefrontal dorsolateral con la motivación y las funciones ejecutivas. Esto de poder mantener el interés en una tarea aunque nos esté costando, ¿sí? El poder regular nuestro esfuerzo también para no fatigarnos si sabemos que nos va a llevar tiempo, el poder planificar. Entonces, acá yo siempre pongo a Posner, que es el último autor, porque en realidad yo vengo de lo que es el estudio de atención, ¿no? De los mecanismos atencionales. Por lo tanto, mi marco teórico tiene que ver con el estudio y los procesos atencionales. ¿Qué es lo que pasa? Es que cuando estamos hablando de atención, existen al menos 3 subsistemas que están relacionados, y hay un sistema que es el sistema de control ejecutivo o el sistema de control atencional, que en sus definiciones o en lo que se propone desde el estudio de la atención y el cómo se define, se solapa con lo que estudian funciones ejecutivas. O sea, sería un sistema que depende de las mismas estructuras, que realiza lo mismo. Por lo tanto, los atencionalistas hablamos del sistema de control atencional ejecutivo, y quienes provienen como de una tradición más de estudio de las funciones ejecutivas hablan de funciones ejecutivas. Entonces, este sistema de control ejecutivo a la vez trabaja relacionado con otros 2 sistemas que se han demostrado que son independientes. Independientes quiere decir que podemos funcionar muy bien en un sistema y no necesariamente también en otro. Entonces, nuestro sistema de orientación, que es el que permite que orientemos nuestros recursos atencionales frente a estímulos novedosos, por ejemplo, puede estar muy bien, y no necesariamente el sistema de alerta, que es el que nos permite tener atención sostenida por un tiempo, o a la vez podemos tener fallas en el sistema de control ejecutivo. Ahora, ¿qué pasa? Que el sistema de control ejecutivo de alguna manera mandata sobre los otros 2 sistemas. ¿Sí? Por lo tanto, si es ahí donde estamos teniendo problemas, probablemente el sistema de orientación dirija nuestro foco atencional de acuerdo a estímulos novedosos, pero nada que nos guíe por objetivos o tareas va a poder inhibir eso que no es relevante y redirigirlo. Por ejemplo, a modo de ejemplo, que no sé si han tenido experiencias así a nivel de escuela, pero es todo nos distrae. ¿Por qué? Porque aquello que nos sirve a planificar y a poder orientar e inhibir y decir, bueno, sí, hubo un sonido, pero no es relevante para lo que estoy realizando ahora, lo puedo inhibir. Bueno, habría ciertas fallas en la capacidad de seleccionar esos estímulos o de inhibir aquello que no sea relevante. A nivel de desarrollo, ¿sí? Desde que el bebé nace se va produciendo un desarrollo que lo que produce es un cambio gradual de procesamiento de la información desde niveles subcorticales a corticales, ¿sí? Podríamos decir. La primera red, desde el punto de vista atencional, que se desarrolla, es la red de orientación. Y eso ustedes lo pueden ver con un recién nacido, al cual si hacen ciertos sonidos, el bebé va a orientar su mirada, o si ponen estímulos, de acuerdo a eso novedoso que va surgiendo. ¿Sí? Es la primera red que se va desarrollando. En paralelo a eso se va desarrollando también la red de atención sostenida, y ustedes van a poder ver que si bien antes esta atención es volátil y a medida que va poniendo estímulos el bebé los va siguiendo porque lo novedoso le llama la atención, como decía Juan Carlos,
van a ver que aquello que le interesa más, bueno, puede focalizar y mantener por un tiempo más prolongado. Por lo tanto, la red de alerta también se está desarrollando. Y la red de función ejecutiva empiezan a ver atisbos. ¿Cuál es la ventana de oportunidad para que se desarrolle? Y a partir de los 2 a los 5 años, primeros meses de vida, pero principalmente 2, 5 años, es una ventana de oportunidad donde el crecimiento, ¿sí?, de las estructuras vinculadas al desarrollo de sus procesos es exponencial en ese periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que decía, no es fatídico, si no se desarrollan, pero sí es una ventana importante en la cual intervenir. Por ejemplo, ¿cuáles son las tareas marcadoras del desarrollo de la corteza prefrontal? Esta es una tarea clásica que se llama tarea A, no B, en la cual se pone a un bebé sentado en la falda de su madre y se pone un curete al cual se tapa, generalmente o bajo un trapito o bajo una caja, ¿sí? Y se deja que el bebé busque el juguete, ¿sí? Entonces, el bebé encuentra, por ejemplo, el juguete escondido dentro de la cajita, la que le llamamos A. Después lo que se hace es se vuelve así y frente a la vista del niño se esconde en la otra caja. Muchas veces lo que pasa es que cuando no está desarrollada ese atisbo de función ejecutiva, el bebé va a buscar el juguete en el primer lugar que lo encontró. Persevera en un lugar donde ya vio que estaba el juguete. Cuando se empieza a desarrollar estas estructuras y por lo tanto estas funciones, el bebé se da cuenta que hubo cambio y por lo tanto empieza a haber flexibilidad cognitiva, el cual es, bien, yo lo encontré acá, pero lo movieron y entonces sé que lo tengo que buscar en otro lado. Estas son tareas que se utilizan justamente para ver el desarrollo de estas estructuras. ¿Bien? Bien. Bien. Entonces, como les decía, estas funciones son las que más se ven afectadas por el contexto socioeconómico, pero sabemos que nuestro cerebro es plástico y flexible, por lo tanto, la estimulación cognitiva permitiría, ¿sí?, modificar, ¿sí?, estos aspectos que no hayan sido desarrollados, por ejemplo, por una estimulación deficitaria, ¿sí? Sabemos que si intervenimos durante esta ventana de oportunidad, podemos modificar estas estructuras y hacer que se desarrollen. Y lo otro que es importante es que si se realiza estimulación cognitiva, y esto también está vinculado a ciertos mitos, que es, bueno, estimulación precoz, hay que estimular a los niños y todo el tiempo y cuanto antes, cosas así. En realidad, bueno, esto sí funciona, pero funciona dentro de ciertas ventanas de oportunidad y aparte no es que se van a volver muchísimo más inteligentes si los estimulamos mucho. Parece que donde se ve más el efecto de un programa de estimulación cognitiva es en aquellos niños que no han desarrollado las funciones. Es como si estimulamos, quienes más se benefician son quienes estén más descendidos en su línea de base. Pero aquellos que están bien, por más que estimulemos y sobreestimulemos, no es que van a ser así. Digo por sí, porque hay muchos padres a veces que es como, el nene va a ser un genio porque yo lo voy a poner acá y no sé. Entonces, sí es importante para aquellos que estén deficitarios de estimular. ¿Por qué? Porque compensa esa brecha, pero si estimulamos mucho no es que no sé si me va a dar el tiempo, pero sí quería mencionarles algunas de las cosas que estamos haciendo. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? 9,7% de las personas están bajo el nivel de la línea de pobreza, pero cuando miramos los niños de 6 años, esa cifra aumenta hasta el 20,4%. Por lo tanto, nuestros niños son más pobres que los adultos, ¿no?, en porcentaje. Estos son datos del 2014. Y tenemos, por otra parte, algunos instrumentos que brindan una oportunidad como de intervenir masivamente, si probamos que las cosas que hacemos funcionan. Entonces, a partir de ahí,
voy a pasar esto. En esta línea de trabajo hay una serie de proyectos que está justamente investigando. Tiene como objetivo ver el efecto del contexto socioeconómico en el desarrollo cognitivo y desarrollo cerebral. Entonces, para eso vamos a acudir a distintas escuelas y jardines de Montevideo. Vamos a estudiar niños de nivel 4 y 5, y nuestra variable independiente tiene que ver con contexto socioeconómico, por lo tanto vamos a comparar escuelas de Quindío 1 y 2 con escuelas de Quindío 4 y 5 para ver si efectivamente estos datos que provienen del exterior se comprueban en nuestro país y si se está pasando las mismas cosas. Queremos saberlo. Y después lo que queremos hacer es implementar un programa de estimulación cognitiva, que tenemos dos maneras de implementar. Una va a tener que ver con el uso de aprovechar que existe el Plan Ceibal y las tabletas, porque decimos, bueno, si esto funciona, podríamos poner esta plataforma de juegos y que los niños después pudieran jugar, y entonces, si funciona, habría algo de estimulación cognitiva que les llega, recordando esto, ¿no? Que principalmente se beneficiarían quienes no tengan en su contexto familiar o de donde provengan una estimulación cognitiva suficiente. Y otra medida que tiene que ver con una plataforma, pero de juegos que queremos probar en las clases y que son juegos colaborativos. O sea, no jugarían los niños solos, ¿sí?, con la tablet, sino que jugarían como juegos de carta o de mesa con otros compañeros y mediados por el maestro. ¿Sí? Esas son las dos cosas que queremos probar como intervención para ver cómo funcionan y si funcionan a nivel de todos los componentes de funciones ejecutivas, y después evaluar la eficacia, decir, bueno, esto sirve, no sirve, cuánto sirve, sirve mucho, sirve poquito, y ver costos y beneficios. También a veces algo sirve un poquito y mejora un poquito, pero bueno, no es costoso desde el punto de vista de recursos humanos, entonces se puede utilizar. A veces otro modo de intervención sirve un poco más, pero es muy costoso, entonces ver un poco qué tipo de datos tenemos y generarlos en nuestro país, porque hasta ahora no hay datos nacionales en este sentido. Esto ya se los conté, esto es, pensé que iba a tener más tiempo contarles específicamente cómo iba a ser. Estos son parte de los proyectos que actualmente tenemos financiados para hacer esta investigación. Tenemos proyectos financiados por CSIC y otros financiados por ANI, pero que apuntan a construir esta base de datos. ¿Sí? Y este es el equipo que está trabajando en esta línea, y mencionarles que trabaja con nosotros el Laboratorio de Neurociencia Integrativa de la UBA y el Centro de Neurociencia de La Habana. Y muchísimas